Saludos distinguidos participantes, la Universidad Abierta para Adultos UAPA y quien les habla, Gregorina Suero, les damos la bienvenida a esta asignatura Derecho Penal Especial 1 y a esta cápsula educativa denominada Las Amenazas, siendo esta de gran importancia ya que nos introduce en el estudio de las diversas formas de amenaza prevista en el Código Penal Dominicano. Las amenazas. Concepto. Las amenazas. Consiste en el anuncio de un mal futuro que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en el amenazado. Diversos tipos de amenazas. Amenazas orales, amenazas escritas, amenazas simples, amenazas condicionales y amenazas no condicionales. Orales o verbales. Estas amenazas solo se castigan si son hechas bajo orden o condición. El artículo 307 del Código Penal Dominicano, siempre que la amenaza se haga verbalmente y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición, la pena será de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 25 a 100 pesos actualizada en virtud de la ley 12-07. En este caso, como en los anteriores artículos, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía. Escritas. La amenaza escrita es producto de un estado reflexivo del agente, por lo tanto reviste mayor gravedad que la amenaza verbal, que puede resultar de irritaciones o alteraciones anímicas del agente. Amenazas verbales simples. Las amenazas verbales simples no se castigan en ningún caso. La orden o la condición no son en este caso una circunstancia agravante, sino un elemento constitutivo de la infracción. La pena es entonces de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 25 a 100 pesos actualizada en la ley 12-07 sobre multas. Además, en este caso se podrá sujetar al culpable a la vigilancia de la alta policía. Al texto legal aplicable es el artículo 307, que incrimina las amenazas verbales bajo orden o condición previstas en el artículo 305. Amenazas condicionales. Son aquellas en las que la persona que amenaza exige una cantidad de dinero o impone una condición a cambio de hacer o no hacer algo que perjudique a la víctima o a personas relacionadas con ella. En este caso, la pena es diferente si la víctima ha cumplido la condición que le exigía al que la amenazaba o no. En el caso en que el culpable haya logrado su propósito, la pena es de prisión de 1 a 5 años. En el caso en que no haya logrado su objetivo, la pena será de prisión de 3 meses a 3 años. Un ejemplo de este tipo de amenaza sería un caso de secuestro en el que se exige un rescate para liberar a la persona. No condicionales. Las amenazas no condicionales, en este caso no existe ninguna condición y la pena es de 6 meses a 2 años. Un ejemplo de este supuesto sería el caso de una amenaza a otra persona con un arma. En resumen, podemos decir que las penalidades aplicables de acuerdo al establecido en el Código Penal Dominicano son las siguientes. En el artículo número 305 del Código Penal Dominicano, la amenaza que por escrito anónimo firmado se haga de asesinar, envenenar o atentar de una manera cualquiera contra un individuo se castigará con la detención cuando la pena señalada al delito consumado sea la de 30 años de reclusión mayor o reclusión mayor, siempre que a dicha amenaza acompañe la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar o el cumplimiento de alguna condición cualquiera. El artículo 306 establece cuando la amenaza no se acompañare de la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de 1 a 2 años. En este caso, así como en el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía. El artículo número 307 del Código Penal Dominicano establece, siempre que las amenazas se haga verbalmente y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición, la pena será de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 25 a 100 pesos actualizada en la ley 12-07 sobre multas. En este caso, como en los anteriores artículos, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía. El artículo número 308
8 del Código Penal Dominicano prevé la amenaza por escrito o verbal de cometer violencia o vías de hecho no previstas por el artículo 305. Si la amenaza hubiera sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de 6 a 3 meses y multa de 5 a 20 pesos, actualizada en la Ley 12-07 sobre multas, o a una de las dos solamente. Hasta un próximo encuentro.